Sin duda, una pregunta importante que nos podemos hacer es cuándo un terapeuta ocupacional puede intervenir. La respuesta yo creo que es muy simple, ciertamente, y nos la marca el paradigma actual de la terapia ocupacional, que está basada en la ocupación humana y que nos dice que nuestro ámbito de responsabilidad profesional precisamente es la ocupación humana. Siempre que exista riesgo y/o disfunción ocupacional, está legitimada la intervención del terapeuta ocupacional. Fíjense ustedes que es muy importante añadir riesgo y/o disfunción ocupacional. El añadir el riesgo nos permite trabajar desde la prevención de la enfermedad y desde la promoción de la salud, de la promoción de la inclusión. Es muy importante este ámbito porque muchas veces intervenimos cuando es tarde y es mucho más efectivo y para la salud y para los procesos de inclusión social de las personas prevenir las problemáticas en vez de tratarlas. Podemos mejorar mucho la calidad de vida, el bienestar, la inclusión social y además lo haremos a un coste mucho más razonable y efectivo que si esperamos a que las problemáticas sociales, las enfermedades se establezcan. Por lo tanto, es fundamental introducir este matiz tan importante en la definición de cuándo un terapeuta ocupacional puede intervenir, siempre que exista riesgo de. O, evidentemente, podemos trabajar cuando ya existe una disfunción ocupacional. Aquí es fundamental recordar que podemos trabajar por muchos motivos y que lo que nos legitima es la disfunción ocupacional o el riesgo de ella, como acabamos de ver. La disfunción ocupacional puede ser originada por motivos físicos, es evidente. Una persona que ha tenido un accidente y ha tenido una lesión medular y tiene una problemática física, motivos del ámbito psicológico o de la salud mental, una persona que tiene una psicosis, pero también pueden ser evidentemente motivos sociales, personas que están viviendo procesos, por ejemplo, en la pobreza, pero también pueden ser causadas por motivaciones como son conflictos ecológicos o problemáticas ecológicas. Entonces, tenemos que entender qué es la disfunción ocupacional o riesgo, lo que nos legitima, y que es totalmente absurdo y arcaico el definir la legitimidad de la terapia ocupacional únicamente en ciertos ámbitos. Por ejemplo, hay terapeutas que afirman que la terapia ocupacional solamente tiene sentido en ámbitos como la educación física o la geriatría. Estos terapeutas simplemente desconocen el paradigma actual de la terapia ocupacional y desconocen la historia de la terapia ocupacional. A mí a veces se me tacha de innovador por trabajar procesos de inserción laboral con refugiados, cuando la primera escuela de terapia ocupacional fue la Casa Hull de Chicago, que precisamente formaba inmigrantes europeos que llegaban a Estados Unidos procedentes de zonas básicamente agrícolas y les preparaba para la transición ocupacional laboral para un mercado de trabajo americano, con lo cual era un proyecto de inserción laboral de personas inmigrantes. Con lo cual, lo que estoy haciendo ahora, proyectos como el que hemos diseñado de insertar laboralmente a menores no acompañados, formándolos para una economía verde, está replicando algo que ya estaba en el origen de la terapia ocupacional. O, por ejemplo, pensar que salud mental no forma parte de terapia ocupacional es una gran aberración, porque la terapia ocupacional viene de movimientos como el tratamiento moral, que precisamente fue una revolución que inició Pinel y en París, en el tratamiento de personas con enfermedad mental, bajo la creencia que dándole pautas morales y ocupaciones podían mejorar su calidad de vida. Por cierto, Pinel estuvo en un hospital psiquiátrico de Valencia y ahí se inspiró mucho. Lo digo porque a mí a veces se me ha tachado de que el trabajo que estamos ejecutando en ámbitos como la intervención con refugiados, problemáticas de salud mental, no forman parte de la profesión, lo cual, repito, es una aberración y únicamente denota un grave desconocimiento del paradigma actual de la profesión y de nuestra propia historia. Entonces, recuerden, siempre que exista una disfunción ocupacional o un riesgo de ella por motivos físicos, psicológicos, sociales, económicos, ecológicos,
Y cuando digo ecológicos, piensen ustedes, por ejemplo, en la realidad de los refugiados medioambientales. Son personas que pierden sus patrones ocupacionales de ocio, automantenimiento y sobre todo de productividad debido al cambio climático. Por ejemplo, zonas que se desertifican o zonas que por el calentamiento global quedan inundadas y zonas de cultivo pasan a ser impracticables. Esto implica una disfunción ocupacional en el rol productivo, con lo cual es totalmente legítimo que el terapeuta ocupacional intervenga en estos ámbitos. Entonces, yo creo que es muy simple la respuesta, pero que a la vez tiene que ser una respuesta contundente frente a otros profesionales que muchas veces cuestionan nuestra participación en los proyectos, pero incluso ante propios terapeutas ocupacionales que desde el desconocimiento de nuestra preciosa profesión, ellos mismos mutilan las posibilidades de intervención de la terapia ocupacional. Entonces, hasta aquí la justificación de cuándo un terapeuta ocupacional puede intervenir en cualquier proyecto. Muchas gracias.